Muy buenas tardes, acá continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad, esta segunda horita de este programa número 81. Diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. No, a los 100 vamos a llegar, vamos a 81, festejar. 81. Vamos a hacer un Ya programa estamos. especial. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Y la verdad que agradecidos, increíble, sí, agradecidos por Dios, agradecidos a Dios, de poder servirle, de poder estar haciendo este trabajo para Él. Y bueno, creo que, como siempre decimos, si nos hubiésemos puesto a pensar un poquito, ponido y pensar, iba a decir, si nos hubiésemos puesto un poquito a pensar, viste, que no lo haces ahí. 3 meses, te acordás, probamos 3 meses, probamos. Ahí es cuando arrancamos y dejamos que Dios vaya obrando, porque verdaderamente no es por nada, pero hacemos algo distinto. Cuando Dios está en el asunto, no decimos que no hay otros, pero sabemos que hacemos algo distinto, hay algo especial de parte de Dios. Cada persona que sabe que está haciendo la voluntad de Dios, que lo hace a través del Espíritu en los tiempos que Dios le manda, porque si hay algo que trabajamos mucho en nuestra formación personal, en todas las áreas, la parte ministerial, la parte, hablamos mucho de lo que vivimos, no solamente de lo que sabemos. Dios nos usa, pero también nos va formando. Sabemos y reconocemos la necesidad justamente de dejar que Dios vaya haciendo y vaya trabajando con nosotros, para poder hacer tanto esto como el servicio natural, porque como bien decíamos hoy, podemos decir amamos a las almas, o podemos creer tener amor a las almas cuando nos toca tratar con gente de afuera, con alguien que no conocemos, pero a la hora de formar, y más el hombre, el que es el sacerdote, es el primero que debe demostrarse débil frente a Dios, y porque que el hombre tiene eso del macho, el hombre tiene eso de que es el que tiene la responsabilidad de llevar al frente una casa, una familia, la economía. Es el encargado de formar a los hijos, la esposa es la ayuda idónea, es lo que necesita. Ya ahí el hombre debe saber que necesita de la esposa, necesita de una mujer idónea como corresponde, para poder llevar adelante la casa, la familia. Entonces ya ahí es cuando el hombre ya tiene que bajar un poquito, porque viste, cuando muchas veces le entra eso y el machismo, dicen no la necesito, yo puedo, o buscan por ahí para afuera, viste, o el hombre es el que se la sabe todas. Creo que es la más común, el hombre que cree, que piensa que se la sabe todas, ese es el que tiene que saber, ser consciente de que necesita, en este caso hablamos de la mujer, necesita de alguien, de la familia. Creo que la familia en general, el hombre la necesita, está la mujer igual, pero el hombre necesita de la familia. Entonces ya en ese ámbito, ya cuando partimos desde ahí, ya es una buena base. Así que nosotros agradecidos, porque tenemos a un Dios que nos forma en esto como en todas las áreas, y es algo que hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo, que alguien de afuera te reconozca, que te diga, se nota la pasión con la que lo hacen, las ganas que le ponen, por más que sean 2 horas, pero trabajamos mucho, como decimos, en lo personal, y todo cristiano creo que debe entender esta parte, porque así como pasa en el ámbito familiar, pasa en todos los ámbitos, que le cuesta a la persona reconocer su debilidad, o se siente de menos, o que está mal por una debilidad o por una situación que le cuesta superar. Bueno, creo que cuando la persona en el transcurso del tiempo le cuesta resolver una situación, es porque esa debilidad o no la reconoce, o por lo menos no la rinde delante de Dios. No va lo suficiente. Una persona que creo que le cuesta la oración es una persona que confía tal vez mucho en sí mismo. Una persona porque si vos no vas a orar por una situación, vos, es como que vos estás confiado en tu fortaleza, vos estás confiado, y es algo de lo cual toda persona debe de saber. O sea, que no creo que no oramos lo suficiente, o no hemos resistido hasta la sangre, como dice la palabra, frente a algo. Entonces, hasta que no nos suceda eso,
tenemos que saber que somos débiles, que hay un poquito de humanidad, todavía hay un poquito de orgullo, y eso va a estar. O sea, es que nosotros tengamos la convicción de que necesitamos de Dios, necesitamos de la oración, necesitamos de la búsqueda, necesitamos para toda situación resolver a través de Dios. Porque una cosa es decir, bueno, donde se terminan mis fuerzas, Dios va a intervenir o Dios va a hacer algo porque yo ya no puedo hacer nada, pero si no le rendimos esa área, esa debilidad a Dios, cerramos la hora anterior preguntando eso, si la persona reconoce su debilidad. Bueno, si no le rendimos esa área, Dios no va a poder intervenir porque Dios es caballero y espera que nosotros dependamos de Él. Entonces se pueden terminar nuestras fuerzas, pero si no le damos el lugar a Dios, porque hay personas que se jactan de su vida, de su humanidad, de su forma de ser, yo soy así, y está bárbaro porque somos únicos, irrepetibles, tenemos un carácter, una forma de ser, pero Dios nos va a ir moldeando eso. O sea, debemos de aprender a ser dóciles o ceder frente a. ¿Por qué? Porque podemos, porque vos, sinceramente, nosotros que ministramos ves gente que ya llega. ¿Por qué tener que llegar al límite? Llegar al hecho de estar, en la hora anterior decíamos esta palabra, o sea, el pueblo de Israel una y otra vez era azotado a causa del pecado. Entonces vos decís, no estoy en pecado, pero hay una legalidad o una puerta abierta, hay algo que no te permite seguir creciendo o avanzando en las cosas de Dios, en la dependencia de Dios. Es como que si Dios, podés entrar acá, una vez esa pregunta, ¿hasta dónde dejás entrar a Dios en tu vida? ¿Hasta dónde dejás entrar a restauración en tu vida? Sí. Pero yo creo que el tema del pecado es porque la persona no termina de entender lo que es pecado. Porque la apatía, por ejemplo, o el desinterés termina siendo pecado. Porque resistía a Dios, totalmente. Entonces es como que a Dios lo dejás entrar, hasta en tu casa viene y le abrís la puerta y lo dejás entrar al comedor, pero a la habitación no entra. Vos lo dejás entrar a Dios, pero ¿entendés? A la cocina no entrás. Bueno, esa graficación hacemos como para entender a ver a dónde dejamos a Dios que intervenga y a dónde no. Entonces podemos estar hecho pelotas, pero no le damos el lugar a Dios. O realmente no dejamos, ¿por qué? Porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, o en nuestro corazón sigue estando eso de que yo lo voy a hacer. Yo voy a resolver esto. Y Dios te dice, bueno, dale papá, ¿te acordás cómo viniste y por qué llegaste a mi camino? Porque es una realidad. Cada vez que esto pasaba, ahí recién el pueblo de Dios, cada vez que venía un azote de parte de Dios, cautiverio, destrucción, hambre. Que hicimos lo Sí, Señor, bueno, vuelta y el hombre otra vez se levantaba alguien a recordarles, ahí está la importancia de los profetas, que alguien se levante a señalar y a decirle a la gente por qué se encuentra en la condición que está. Esa es la necesidad que hay, que todavía alguien se levante como una voz profética, que alguien se levante con un mensaje de parte de Dios, alguien que esté presto, alguien que dependa de Dios, que sepa, reconozca sus limitaciones, su debilidad, y que Dios a través de ese puede explicar o exponerle, porque vamos a decir así, explicar y exponerle a la gente, porque Dios siempre, de alguna manera, en esto que decimos, si no le damos el lugar a Dios, Dios no va a poder obrar. Entonces Dios te va a explicar la situación, te va a abrir el panorama, te va a explicar por qué estás en esta situación, como vos decís, Tinchón, no es pecado, porque por lo general te lo agarran por la parte carnal, por la parte sexual, por la parte, si no es eso, no, hay muchas cuestiones. Ya en un corazón duro, cerrado, que Dios no puede entrar, y vas a tener muchas actitudes que a vos te llevan justamente a pecar en contra de Dios. Entonces Dios, por más que no quiera la destrucción, Dios tiene que accionar frente a los que pecan contra su palabra, contra sus mandatos. Y si Dios no tiene reparo de azotar a toda una nación, ¿por qué la gente después se levanta a decir dónde está Dios cuando suceden cosas? Cuando hay desastres, cuando pasan cosas a nivel mundial hablamos, cuando empezamos a ver cosas que ya son juicio de parte de Dios, cuestiones que Dios ya se ha cansado de hablar, de explicar o de decir, bueno, entonces hay muchas voces proféticas, lo creemos a nivel mundial, de que se está hablando o sea,
Cristo viene pronto, es necesario que la gente lo entienda y que salga de esa condición, de que se vuelva a Dios. Bueno, este tipo de personas o estos que no alcanzan a reconocer o en su orgullo están parados, les cuesta escuchar esto. Entonces, después viene Dios con esto. Pero lo que el pueblo tiene que saber, que dentro de eso, o ahí está el que sabe que es débil, y es el que va a decir, fuerte soy en Dios, es lo que conocen esa promesa de restauración. Porque Dios destruye, pero no deja de tener una promesa de restauración y siempre decirle a su pueblo, si se arrepienten, yo acá estoy, si se vuelven de sus malos caminos, o sea, es como que Dios habla, no lo entendiste por las buenas, bueno, si en algún momento Dios tiene que accionar. Y Dios no es malo, Dios no quiere destrucción, porque si toda persona se pudiera vivir tan bien siendo obedientes, se pudiera vivir tan bien apartándose de los placeres naturales. O sea, Dios no es que nos tiene metido dentro de un tarro, siempre lo decimos. O sea, la libertad que Dios nos da justamente es para que nosotros podamos vivir libre del pecado, no en libertinaje, como siempre lo decimos. O sea, la libertad no es para estar atado o esclavos al pecado. La palabra en Romanos dice, cada uno decide si es esclavo del pecado o nosotros decidimos ser esclavos de Dios. Bueno, cuando uno... ¿Quién mejor que Dios? ¿Qué mejor paga que Dios? Que es vida eterna y vida en abundancia. Entonces, cuando una persona entiende esto, se va a evitar esta parte de tener que pasar por un juicio o por una reprimenda de parte de Dios por el solo hecho de no reconocer de que es débil y querer hacer las cosas a su manera. Entonces Dios te deje, cuando Dios te deja y te observa, o sea, Dios, el cuidado va a estar, pero Dios te está observando, Dios te está mirando, que vos haces las cosas a tu manera, que vos desde que te levantás hasta que te vas, tal vez muy poquito en el transcurso del día, le preguntaste, Señor, ¿para dónde tengo que ir? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, esto está bien, Señor, esto está mal, voy para acá, voy para allá. Bueno, esa dependencia de Dios, eso de que falte convicción en el espíritu y en el corazón del cristiano. Yo creo que eso falta, porque cuando nosotros sabemos que dependemos de Dios, de alguna manera Dios te da la autonomía de que vos vivas como vos querés, pero no te vayas, no te pasé de mambo. O sea, en algún momento del día se te tiene que prender la lamparita. En algún momento del día nosotros tenemos que tener eso que vos sabés que no es lo que corresponde, vos sabés que eso te va a perjudicar, porque no es lo que Dios quiere. Bueno, esas cosas son las que nosotros tenemos que aprender, o ahí es cuando decimos, sí, soy débil, sí, yo sé que necesito de Dios para esto y dejo un poquito mi humanidad. Chicos, no quiero dejar de mandar saludos a todos los que estuvieron compartiendo, mandando mensajitos por el WhatsApp, el 342-612-7820, Lili, José, nos estuvieron mandando, compartiendo palabras, justamente esto de lo que hablábamos, de que Pablo se gloriaba de sus debilidades. José, como bien decía hoy Tinchón, felicitaciones a todo lo que es voz profética, la alabanza del ministerio Generación para Restaurar, la verdad que para sacarse el sombrero, y creo que son esos alientos de parte de Dios para que sigan creciendo, para que sigan buscando a Dios, porque la verdad, esa fusión con las adoradoras, realmente... ¿cómo se dice? Una fluidez, porque hicieron un tema para fluir, sin estructuras, pero realmente cómo Dios se movió, lo que se siente y lo que se imparte a través. El baterista se pasó. El baterista, Agustín, la verdad que Agustín, el baterista, la verdad que muy bueno, muy bueno. Así que bueno, a través del Face, también todos los que están viendo en vivo, ahí, saludito para todos. Andrea nos estuvieron mandando, Sabi, que es el cumpleaños de Sabi hoy, así que muy feliz cumpleaños, Sabi. Ya la vamos a agarrar de las orejas. Ayer un mes de casado, ya un mes. Así que un saludito para Sabi, que es su cumpleaños, espero que la pase lindo, junto a su esposa, se juntan con los jóvenes,
nos juntamos hoy, vamos a salir esta tarde. Ahora más a la nochecita. Se juntan los jóvenes con usted, vamos a separarlo de joven. Vamos. Bueno, para la que no saben, tal vez no tan joven, pero bueno, somos los líderes de jóvenes, así que vamos bien. Y ya le vamos dando la despedida, le avisamos también por acá, ¿sabe? Ya le vamos dando la despedida de jóvenes. Ya se casó, ya pasan los matrimonios, así que ya para que vayan sabiendo, si nos estás escuchando, Xavi, desde diciembre lo vengo, ya lo voy concientizando, que ya es tiempo. Hay que hacer un doble fila y pasen por el medio. Así que bueno, un saludito también para Mercedes, ahí siempre saludando, muy buenas tardes, que Dios sea su delantero en todo momento y que el Espíritu de Jehová esté sobre ustedes. Amén. Los bendigo. Mariana, una de las adoradoras también, buenas tardes, acá haciendo el aguante como siempre, que Dios siga derramando de su Espíritu sobre ustedes, que así sea, Mariana. Así que Maurito Álvarez, que ya anda bebé Valen ahí haciendo de las suyas entre medio, y ya hay que estar a veces. Un saludito para Mauro. Marcia, otra de las adoradoras, acá escuchándolos, chicos, dice Zulma Patrio Osorio, que también fue el cumpleaños, así que saludito para ella también. José Méndez, José también, declaramos los cielos abiertos, nos manda Juan Febre, Tinchón, ahí, el primo ahí, la familia, el primo, Juan Febre, un saludo para Juan, dice buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Los saludamos desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, familia Febre. Jessy también nos manda ahí corazoncitos, saludo para Jessy. Angie, otras de las adoradoras, buenas tardes, aquí escuchando, nos manda ahí bracitos, fueguitos. Cintia, también Cintia Retamal, muy buenas tardes, los bendigo chicos, hermoso programa, un saludito para Cintia. Mabel también, buenas tardes, bendiciones para todos. El asesino Valencia, también ahí saludos hermanos locutores, familia Valencia, escuchándolos. Imperdible estos tipos de temas donde Dios viene con el mensaje justo y en el tiempo adecuado, así que un saludito para todos. Mandaron también a nuestra madre, mandó saluditos, y Julieta ahí una hermosa fotito ahí, ya venían de camino, así que saludo para ellas también, siempre haciendo el aguante. Para todos, gracias por estar desde el otro lado escuchando, siempre es muy importante. Así que bueno, continuamos con esto que es Diga el débil fuerte soy. Mira, te estaba escuchando y hay algo que nuestra madre siempre repite, lo ha dicho en varias ocasiones, y ella dice: vos me sacás a mí, a Dios, y yo soy la persona más débil que pueda haber. Y recordando esto, se me venía las veces que, o sea, si vamos a la historia, al Antiguo Testamento, los jueces eran personas que hicieron historia, que hicieron proezas, conquistaron reinos con tan poco, pero acá el que cabe resaltar o sea que lo vamos a meter al temita ahí, es Sansón. Fíjate que el tipo no es que era fuerte todo el tiempo, decía, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y ahí él hacía proezas, ahí la fuerza venía sobre él. Te dice que era flaco como yo, más o menos. No, muchos dicen que era de contextura. ¿Cómo normal? Flaco como. Pero, o sea, lo que él hacía no lo podía hacer ningún ser humano normal. Claro. Pero fíjate que él, o sea, él al ser una persona consagrada a Dios, tenía sus debilidades. Su debilidad eran las mujeres. Vamos a tomar ese ejemplito ahí de Sansón. Porque el pícaro, tipo tenía... Pícaro, dijo. Era pillín. Porque fíjate que él era una persona que desde el vientre fue consagrado. La madre lo entregó a Dios, fue nazareo para él, apartado para él, cumplió con todo lo que tenía que cumplir un nazareno, perdón. Y el tipo, aún así, tenía esa debilidad, que fue la debilidad que lo llevó a él a la muerte. Fíjate que él se sirvió muchas veces de su llamado, de su fuerza, que no era de él. Ahí está cuando la persona se apropia de lo que no es tuyo. O sea, nosotros podemos hablar, enseñar lindo, cantar lindo, bailar lindo, todo, pero vos sabés que eso no es tuyo. Es algo que Dios te entregó, que Dios te dio, y que Dios lo usa cada vez que Él quiere.
Sansón lo que hacía era abusar de ese don, de ese talento que él tenía. Y ahí está cuando el ser humano muchas veces se confía. Y no se confía precisamente en Dios, se confía en Él. Es lo que te lleva justamente a lo que decía Iván, la falta de dependencia de Dios. Llega un momento en que Dios te da, conseguir una estabilidad emocional, conseguir una estabilidad matrimonial, conseguir una estabilidad familiar, un equilibrio económico, todo. Dios empieza a ordenar todo así, listo. La verdad, me siento bien. Estoy en el mejor momento de mi vida y Dios te observa. Yo siempre tengo esta imagen, Dios observándote en todo momento, como diciendo, ¿qué va a hacer ahora? Estoy viendo que se está relajando mucho, estoy viendo que se está confiando demasiado en lo que yo le di, porque eso cabe aclarar que es Dios el que nos da. Y es ahí donde el ser humano se cree fuerte y capaz de un montón de cosas. Y ahí es donde Dios dice, lo miras así, que Satanás está siempre al lado de Dios diciéndole, como pasó con Job. ¿Ve? Job estaba tranquilo de que a él nada le iba a pasar. El tipo iba, ofrecía sacrificio por las dudas, por sus hijos, por su economía y demás. Pero hasta el momento en que Dios no te pone a prueba, vos no sabés si sos débil o sos fuerte. Es ahí donde Dios viene y te dice, vamos a ver de qué estás hecho. Por eso, lo que le pasó a Sansón fue ese exceso de confianza de lo que él poseía, que no era de él. Y es ahí donde Dios ve que vos ya estás perdiendo esa dependencia para con él, y es ahí donde vos te empezás a enfriar, espiritualmente hablando. Ya no hay búsqueda de la palabra, ya no hay oración, ya hay una intimidad, ya es como que entras en una rutina. Y la rutina es una de las peores enfermedades que puede tener un cristiano. La mala rutina. Es decir, trabajo, como, duermo y ahí va. Y ahí va. Y de vez en cuando agarro la palabra, de vez en cuando hago esto, de vez en cuando. Y es ahí donde Dios comienza a querer enseñarte a través de sacudones que te empiezan a dar pequeños llamados de atención, donde Dios te empieza a decir, fíjate, yo te empiezo a tocar acá y te empezás a tambalear. Te empiezo a tocar la economía, te tambaleas. Te empiezo a tocar el matrimonio, te empezás a tambalear. ¿Por qué? ¿Qué te está queriendo decir Dios? ¿Te das cuenta de que sos débil? ¿Vos te das cuenta de que ahí está tu problema? Pero muchas veces es ahí, por eso te digo, el orgullo tiene un rol preponderante en lo que es el cristiano débil y que no sabe reconocer que es débil. Sansón, por confiarse así, rindió su corazón, por así decirlo, a una mujer. Y esa mujer le sacó la ficha, sacó cuál era su debilidad y fuiste cacho. Entonces, es ahí donde muchas veces el cristiano cree, o el cristiano se cree vivo, más vivo que Dios, y Dios te tiene que enseñar. Dios te tiene que demostrar de que no se trata de vos, que no es tu talento para trabajar, para los negocios, para lo que fuera. No se trata de lo que tenés en el bolsillo, no se trata de la parla que tengas, se trata de que vos más cerca estás de él, más débil sos, pero a la vez más fuerte sos. Parece controversial, pero vos te sentís tan chiquitito delante de Dios cuando vos estás en esa total dependencia a él. Fíjate que lo vemos en Sansón, y vemos la antítesis en un Gedeón, que se sentía débil, estaba con miedo, escondido, hasta que vino Dios, se le presentó y el tipo hizo proeza. Lo mismo pasó con Sansón, y vino el Espíritu de Jehová. Y es ahí, por eso recalco y vuelvo a resaltar lo que nuestra madre siempre nos dice: vos me sacás a Dios y yo no soy nada, soy una persona tan débil, tan endeble, que me tocas y me caigo. Pero en Dios, ella siempre dice, pero yo estoy en Dios y anda a moverme. Y ahí está la convicción que realmente se llega a tener con el pasar del tiempo, con la madurez que Dios te da. Es ahí donde se distingue un Pedro de un Simón. Simón es endeble. El Simón era el chispita, Simón era el que actuaba por impulso, y Dios le dijo, yo te veo como un Pedro. Yo sé que vos tenés todas las capacidades para ser un Pedro, una persona
firme donde yo pueda formar mi iglesia. Pero los vestigios de Simón venían de vez en cuando. Ahí donde pasó que el miedo, que cayó en que caminar en el agua, pero el tipo fue el único que aparece en la palabra que hizo esa tal proeza, aparte de Jesús. Pero aún así todo, cuando Dios te demuestra y te empieza a enseñar y a ver, a mover su mano a favor tuyo, es cuando vos te la crees, listo, ya soy Pedro, yo ya soy la piedra, soy inamovible, y Dios te dice, no. Fíjate que lo que le pasó cuando estaban en el huerto en el Getsemaní, que le cortó la oreja al soldado, porque le saltó el impulso, fue, se demostró la debilidad que tenía frente a las situaciones. Una persona débil va a ser una persona que se va a saturar frente a cualquier presión posible. Es como un perro. Yo siempre, cada vez que veo documentales y demás con mis hijos, nosotros siempre decimos, mirá, ese perro es débil. Por más grandote que sea, vos ves el perro que es débil. ¿Por qué? Porque ladra mucho, porque está en todo momento queriendo morder. Y es un perro que tiene miedo y que es débil. Entonces, la persona, el ser humano es así. El ser humano que en todo momento está queriendo demostrar que es fuerte, que es posible, que todo lo puede hacer, es la persona más débil que hay, y en el sentido distinto de lo que estamos hablando. O sea, porque una cosa que vos sepas que sos débil en la humildad, que Dios te quiere mover, y que vos realmente sepas de que en Dios tenés la convicción de que en Dios vos podés hacer de todo. Y sos capaz de revertir cualquier situación, pero es ahí donde vos decís, pero se trata de Dios en mí, no de mí, personalmente. Mira, te escuchaba y, bueno, Sansón dice que fue profetizado. La madre le dijo, no va a tocar cosa inmunda, no va a beber vino y no se va a acercar a mujeres. Y persona como él fue Jesús, que se le dijo para qué nacía, Juan el Bautista, Era Nazareno, José, aún Moisés. O sea, se hablaron de cosas terribles que iban a hacer. Y yo creo que si vos te pones a ver en Sansón, hubo un problema con el mensaje que se le dio a los padres. Porque, vos fíjate que un tipo que fue formado en que no debía beber vino, el pelo no se le iba a cortar, no podía andar tocando cosa inmunda. Eso es todo lo contrario. No, y lo que no se le enseñó a Sansón era justamente la parte más importante que debe tener un cristiano, y que en esto siempre hago hincapié, por así decirlo, porque es algo que he experimentado, porque en Dios, para hablar muchas veces hay que tener experiencias de por qué uno habla lo que habla y por qué somos enseñados como somos enseñados. Porque si hay algo que no tuvo Sansón, a diferencia de otros grandes hombres de Dios como fue David, aún Salomón, más allá de que después se la termina mandando, o del mismo Jesús, que dijo en su último momento antes de ir a la cruz, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Lo que no tuvo Sansón fue un corazón adorador. Sansón no tuvo esa parte importante que debe tener el cristiano, que es saber humillarse delante de Dios. O sea, esa parte que se pierde. ¿Por qué? Porque Sansón era un hombre de guerra, era un hombre astuto, era un hombre que no lo ibas a pasar así nomás. Es más, era muy estratega el tipo. Lo quiso de prenderle los campos a los filisteos, demostraba la astucia que tenía. Era una persona que no la ibas a engañar. Incluso a esta mujer, Dalila, la engañó varias veces hasta que lo último cayó. Él se confió demasiado en lo que él era, en lo que Dios había depositado, pero no supo tener un encuentro con Dios, porque la única vez que se pone a hablar con Dios y le dijo, vení sobre mí, una última vez fue en el momento de su muerte. En cambio, Jesús era diario el decir, voy a Dios. Eso que pasó con Jesús de decir, pasa de mí esta copa, habla de que la debilidad más grande del ser humano es hacer la voluntad de Dios. Es decir, yo renuncio a mí para hacer la voluntad de Dios. O sea, mi carne no quiere, mi cuerpo no quiere. Persona que te diga, yo nací haciendo la voluntad de Dios y no me cuesta hacer la voluntad de Dios, hubo un momento que vos tuviste que tomar una decisión.
pero la carne todos los días dice que viene a golpear. Entonces quiere decir que no es que es fácil la voluntad de Dios, pero según en los momentos y según dónde vos vas cuando tenés que ir. ¿Por qué? Porque una persona que se confía en Él no va a ir nunca a la presencia de Dios. Hay momentos que es porque se confía, como decía Iván, y hay momentos que es porque no se tiene la dimensión de lo que significa ser un hijo de Dios. No se dimensiona cuál es lo que te garantiza que vos seas una persona firme en Dios. No es la guerra, no es los diezmos, no es la ofrenda, no es que vos te sepas la palabra de punta a punta, no es que vos seas estricto con vos y que no quieras fallar. Lo que te garantiza la permanencia en Dios y que Dios esté con vos, que la gente te diga Dios está con vos, que personas te digan Dios está con vos, que la gente evidentemente te diga evidentemente Dios está con vos. Esa frase, no me jacto de esto, pero me lo han dicho y yo por dentro digo, Señor, soy tan débil, pero ¿qué ven? Y ven que justamente vos sabés ir cuando tenés que ir al lugar correcto, que es a decirle a Dios, gracias. El saber ser un adorador no significa cantar, no significa danzar, no significa ser el más correcto en todo, significa tener la intención en el corazón de decirle a Dios te necesito. Significa el decir, yo, como decías vos, sin Dios no soy nada. Es decir, vos no te crees que por todo lo que vos sos o que vos te guardás. Vos entendés que si te guardás es porque Dios está con vos. Vos entendés que si pudiste vencer en una debilidad y vos no la tenés y otro la tiene, lo tuyo no es por vos, es por Dios. Entonces, el hombre que lo reconoce en todos sus caminos dice que es prosperado. El hombre que reconoce a Dios en todo lo que hace y que no se jacta ni siquiera se atreve a decir es porque me guardo. Es una persona que va a perdurar en Dios. Que vos le enseñes a otro y digas, sí, te tenés que guardar porque a mí el guardarme me benefició y está bárbaro. Pero no el hecho de decir, no es porque yo oro, soy una persona de oración. Lo he escuchado mucho, pero vos ves soberbia en el tono de vos ves soberbia en la forma de decir. No es lo mismo que vos sientes a un hijo y le digas, mirá papá, a mí me resultó guardarme en esto. En esto que fallaba no lo hago más. En esto otro vencí. Acá a mí me pasó esto, pero nunca dudé de Dios. ¿Ves? Eso es distinto. Eso es otra cosa. De hecho, nosotros tenemos a alguien que nos enseña así. Y vos no ves soberbia en la forma de enseñar. O sea, no confundan gordura con hinchazón. Pero yo voy a que muchas veces, que es lo que le pasó a Pablo, en un momento cuando él dice, por culpa de mi jactancia, yo pequé de orgulloso. Y le dice a sus discípulos, no me acuerdo cuál era, me parece que era Corinto, que le dijo, culpa de ustedes pequé. Porque él se engrandeció de los discípulos que tenía. Bueno, es una historia un poquito más larga, habría que leer la palabra para que se entienda. Es una parte. Entonces, hay ejemplos de lo que no se debe hacer, y hay ejemplos, justamente lo de David, que David después de eso dice que vio la ira tan grande de Dios, que no quería ir a la presencia, no porque le costaba, sino porque conoció la parte fuerte de Dios, conoció la ira de Dios, conoció esa parte, el temor, dice que él temblaba el solo pensar que tenía que ir a la presencia. Entonces, eso es un respeto absoluto. Pero el tipo también pecó de soberbio. El tipo también pecó de decir, no es porque yo por mis dones, por mis talentos, por esto, por lo otro. Y eso es una debilidad. De apoyarse en algo que te revirtió un aplauso, que te brindó del otro lado un reconocimiento, que te brindó del otro lado que nunca fuiste nada y ahora sos algo. Pero Dios, ¿cómo hace Dios para quebrar eso? Permite procesos. Y los procesos te acercan a la debilidad. El hombre sabio va a saber reconocer las debilidades aún en los procesos. O como decía Iván, ¿por qué llegar? Bueno, pero si llegás arrastrado, gloria a Dios porque llegás. El hecho es que hay gente que está arrastrándose y no quiere reconocer que necesita arrepentirse, que necesita pedir perdón, que necesita decirle a Dios te necesito, ir a la gente que correcta y decirle la verdad que con vos me conduje mal, hice mal, no tenía que ser así. Algo dentro mío operó diferente, operó mal y hoy yo me arrepiento. Y Dios en este tiempo está buscando gente que se haga débil delante de Él y que si te tenés que humillar delante de gente,
no te vas a humillar delante de la gente, sino delante de Dios. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Porque quiere ver si quebraste o no quebraste. El decir, perdóname por esto, perdóname por lo otro. La verdad que me dejé llevar, la situación me sobrepasó, no sé qué pasó, la verdad que en lo que sí, no fui correcto, pero Dios me hizo entender que yo soy débil. Dios me hizo entender que había cosas en mi corazón incorrectas. Entonces Dios va a comenzar a exaltarte delante de la gente, no delante de Él, delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que te tiene que acompañar, que te tiene que bendecir, que tiene que venir sobre vos para realmente que vos seas bendecido en todas las áreas. Bendecido en tu matrimonio, bendecido en tus hijos, bendecido en tu trabajo, bendecido en la calle, bendecido en la hermandad, bendecido en los vínculos, en la unión. La unión es tan importante en la iglesia que viene cuando el ser humano reconoce que necesita de su hermano. Necesita del que está al lado, necesita de los pastores, necesita de los miembros, necesita de los discípulos, necesita de Dios. Y ahí viene la unidad. Cuando el hombre sabe que no puedo hablar mal de aquel porque es parte mío. No puedo hablar mal del otro porque es parte de mí. Debo perdonar, debo ser tolerante, debo sacarme la chapa y entender que yo también me equivoco porque soy ser humano. Pero que yo debo pensar en no dañar más. Porque el cuerpo de Dios, como puse el otro día en el Facebook, se está dañando a sí mismo. En el hecho de que la persona no se baja del caballo. Y no se da cuenta que no solamente se daña él, daña su generación y daña a la iglesia. Se daña el cuerpo de Cristo. Porque hay gente que se sufre por lo que a vos te pasa. Aún sufre por tu capricho, sufre por tu rebeldía, sufre porque vos estás padeciendo y no te querés humillar delante de Dios. Y te fuiste un día y hay tanta soberbia encima y vos decís, no me van a ver sufrir. La otra gente sufre por vos, porque te ama. Y no hay mayor amor que ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos? Me equivoqué, es tan difícil. Me equivoqué, la embarré. Ibas a otra palabra, pero estamos en vivo, dijo. Estamos en vivo. 24/7, como decía. Pero es tan importante que sepamos que si Jesús dijo, yo no puedo con esto, pásalo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Dice que vino tal unción que transpiró sangre, vino tal unción que lo que era en su espíritu explotó para afuera. Eso quiere decir que cuando vos decís soy débil y con esto no puedo, lo interior comienza a hacerse exterior. Lo que no se ve se comienza a ver. Lo que es comienza a realmente a vislumbrarse en la tierra. Porque nosotros vamos a hacer luz cuando seamos débiles. Dice que un jarrón no se pone debajo. Es más, el que se acerca, dice que cuando más te acercas a Dios, más ves tus imperfecciones. Entonces, más te vas a acercar y más tenés que reconocer que sos humano. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Quién gana? Vos ganás. El que pierde es el diablo. Porque ahí le vas a sacar al diablo mucha autoridad. Amén. Entonces, empecemos por eso. Y yo sé que hay gente que está escuchando que incluso se van de la iglesia, nunca probaron droga y caen a consumir cocaína, a consumir marihuana, terminan en los hospitales, terminan debilitados, terminan en un sector muy oscuro de la sociedad. Y Dios lo único que te dice, volvé a mí. Este es el año donde, que le decía a nuestra madre, es el año donde el preso va a salir de la mazmorra. Amén. Dios te va a llamar, pero vos tenés que salir. Vos tenés que regresar a los brazos de papá. No hay otra. Amén, amén, Tinchón. Es una realidad, a ver cómo lo expresamos. ¿Por qué? Porque no hace falta para decir, o sea, para que el respaldo, o sea, la fidelidad de Dios, o sea, lo que Él dijo lo va a cumplir. Entonces, decir a vos, o Emma, que decían recién, ¿por qué la persona piensa que para que Dios esté, uno es como que tiene que hacer todo bien? Es como ese que escuchamos que te dice, no, voy a servir a Dios cuando todo esté bien. No, bien decís, o sea, nosotros, vos a cualquier persona le preguntás si es pecador o qué tan, y no te van a decir, sí, soy pecador por esto, por esto y por esto. Pero cuando vos empezás a analizar tu vida a través de la palabra de Dios, vos ahí te das cuenta justamente todo lo imperfecto que sos, o todo lo que te falta, o todo aquello que tenés que cambiar, o todo aquello por lo cual vienen o vivimos en las consecuencias de.
porque muchas veces vivimos en consecuencia de, y Dios quiere hacer de nosotros personas, como decía, o sea, Dios está con esa persona y lo quiere hacer próspera en todo, o sea, que una persona vaya creciendo, porque prosperar significa eso, crecer progresivamente. Y creo que algo de que justamente la persona no puede ver o no puede reconocer justamente porque está lejos de Dios. El orgullo que dice Dios que hace con la persona, porque hablamos mucho del orgullo, que dice que Dios hace con el orgulloso, lo mira de lejos, lo resiste. Entonces, una persona que no reconoce esa debilidad delante de Dios, que tiene el orgullo, el ego bien ahí latente, la carne fresquita, y Dios lo va a mirar, ¿entendés? Y lo va a respetar y lo va a dejar, lo resiste, o sea, se va a querer acercar, y lo vas a tener ahí, entonces te vas a pasar dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. ¿Por qué? Porque bien decís, hay gente que se aparte, se va, que cae en cosas que tal vez antes ni siquiera las había probado. Bueno, y hay gente que cree y que está bien. Entonces, pero ya el hecho de que te hayas alejado de Dios, ya el hecho, si en Dios, estando en la iglesia, con gente que te acompaña, que te ayuda, que te estimula, que porque Dios te provee de todo lo que nunca tuviste, sea desde la contención, el amor, la parte material, todo. Si lejos de Dios, o sea, si en Dios no lo pudiste lograr, imagínate si te vas, o imagínate si se te van esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros el respaldo de Dios lo tenemos y dice que las misericordias se renuevan cada mañana. Ahí es cuando tenemos que entender que no depende de qué tan buenos somos o de qué tanto sepamos, sino que es porque Dios así lo quiere. Después hay un montón de cosas que vamos conquistando a medida de que vamos creciendo en Él. A medida de que vamos avanzando de niveles, que vamos creciendo en la parte ministerial, que vamos sanando, que somos libres, porque la persona es libre pero después necesita sanidad, para que justamente para no ver reflejado o proyectar esa mala imagen del padre en un pastor, en un líder. Siempre lo decimos, una persona que tiene esta insanidad, cualquier autoridad que le represente se va a revelar. Aún la gente no entiende que lo hace con Dios a esto, o sea que Dios no es como un papá terrenal. Cualquier cosa que te pueda dar un papá terrenal va a ser justamente terrenal, temporal, y hasta un papá te puede, yo creo que hasta un papá, si la mayoría de nosotros no tuvimos padres que nos acerquen a Dios, que nos enseñen la verdad, padres que realmente, por eso nosotros tenemos que hasta de eso arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros padres, por nuestras generaciones, y pedirle perdón a Dios porque si realmente haríamos, o sea, humanamente es imposible, ahí es donde entra la gracia, o sea, la ley es prácticamente imposible al ser humano cumplirla. Ahí es donde interviene Dios, pero Él, como bien decías, quiere encontrar en el corazón eso que Él nos dice que vamos a ir siendo santificados y perfeccionados. Amén. Entonces el religioso te va a decir, no, el que no pecan, y no, el que dice que no peca es mentiroso, porque nosotros en el corazón tenemos que tener la intención justamente de ir santificándonos e ir perfeccionando nuestras vidas día a día. Ir creciendo, o sea, si vos con el transcurso de los años seguís cayendo lo mismo, bueno, es tiempo de analizar. Esta palabra, la de Joel, dice, diga el débil, fuerte soy, insta al pueblo de Dios a que haga con las herramientas, que hagan armas de guerra. Bueno, diciendo, no es tiempo de, o sea, tiempo de violencia. Mirá, pues sería una comparación que la escuchamos mucho, vamos a hablar de la gente de generación y creo que se ve mucho. Vos ves que la gente nos dice que estamos gordos de enseñanzas, que estamos no solo enseñanzas, pero la gente está muy instruida, sin embargo, vos escuchás a la gente que te dice, pero así como mucha tranquilidad o mucha liviandad a la hora de decir, estoy pagando consecuencias de, esto no es un proceso, y a veces, claro, te llama la atención. Entonces, la gente, vos escuchás mucho decir, tenemos todas las herramientas. Bueno, una iniquidad. Bueno, la palabra que te dice, agarrá esas herramientas y convertirla en una arma de guerra. Bueno, las enseñanzas que vos tenés, la palabra que vos tenés, el conocimiento que vos tenés, llevarlo a la guerra.
sea, la gente tiene la enseñanza, pero no va a la guerra. Y suele identificar por qué, de dónde viene, Todo. y todo. ¿Sí? Pero no va a la guerra. ¿Qué queremos ¿Qué decir? La gente te dice que necesita orar para poder apartarse del pecado. Lo sabe, la teoría, tiene las herramientas. Ahora, fuiste a la oración a guerrear contra tu carne, a guerrear contra las iniquidades, contra las maldiciones, contra lo que te persigue. Ves el esposo, la esposa, el cónyuge, conocen, saben todo lo que tienen que hacer, como decíamos hoy, amar el alma. Ahora, con todo ese conocimiento, transformás esa herramienta en un arma de guerra, Claro. a la hora de ir Tal a cual. pelear por lo tuyo, ir a pelear por tu territorio. Bueno, eso es lo que hace falta. Que una persona pelee, vamos a arrancar con lo primero, contra su carne. Que agarre el conocimiento, las herramientas que tiene y pelear contra su carne. Eso le hace falta a la gente. Amén. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, ¿ves? Soy débil porque no puedo con esto. ¿Qué hace? La persona llora, se victimiza, se esconde atrás del no puedo. Entonces, no podés porque lo haces en tu carne, en tus fuerzas. Bueno, no es con tu fuerza, es con el espíritu, dice la Amén. palabra. Herramientas que tengas, conocimiento que tengas, llévalo a la oración, llévalo a la guerra y vas a ver cómo Dios te va a ir respaldando. Que las promesas de restauración se cumplen. Que el Dios que nos dice que lo que va a hacer, que a pesar de que siga habiendo destrucción en hogares, en las familias, en ministerios, porque hay familias, ministerios, que a pesar de estar en una casa de restauración, hay destrucción. ¿Por qué? Por no tomar esa enseñanza e ir a la guerra. Se quedan justamente con esa parte. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra fue soltada hacia el pueblo estaba en destrucción total, Sí. estaba desalentada, y hay gente en Dios que está desalentada. Gente que está en Dios, que es como que pareciera que te dice, no cambio más. Otra vez caí en lo mismo. Resignación. Perdón por el pecado que cometí y que lo voy a Y cometer que lo- mañana de vuelta. sí, el domingo que viene te pido perdón otra vez. Entonces, seamos sabios frente a esto. Amén. Tomá la enseñanza, tomá las herramientas que Amén. tenés. Y si te vas a la guerra, una vez soltó esto nuestra madre, no sueltes la espada en el medio de la batalla. No, Exacto. hay gente que ni siquiera lo toma, se conforma y con ir a 2 o 3 horas al domingo a la iglesia a escuchar y nada más. Y hay Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vos vas a regalarle el territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos de la vida de tus hijos, hablamos de tu trabajo, hablamos de tu salud, hablamos de tu vida. La gente todo aquel que viene a Dios sabe que tiene un enemigo que anda como león rugiente. Entonces, no se trata si querés, no tenés, si tenés ganas, no tenés ganas. Tenés que Se hacerlo. trata de que Dios así lo determinó. ¿Por qué? Exacto. Porque el cambio es necesario, la transformación es necesaria. Nadie que viene a Dios puede quedar y puede seguir igual. Entonces, agarrá las herramientas, agarrá las enseñanzas y hacé armas de guerra. Amén. Agarrá la palabra, lo que tengas, no se te revela la palabra, tenemos así, desmenuzada. ¿Para qué? Para decir, bueno, me pasa esto, como me decía, me pasa esto, por esto y por esto, porque lo identifican totalmente. Bueno, agarrá eso y te vas y empezás a declarar las promesas de Dios. Tal cual. A mí me pasa esto, pero a mí Dios me prometió esto. A mí Dios me prometió que me va a restaurar. Dios me prometió sanidad. Dios me permitió libertad. Dice que Él es mi fortaleza en mi debilidad. Yo con esto no puedo, la verdad. Me duele el rechazo, me duele la indiferencia, me duele la miseria, te duele la escasez, me duele sentirme de menos. Bueno, andá y decíselo a Dios y pelea contra eso. Y ponete a leer un poquito la palabra, ponete a leer las promesas de Esencial Dios. es eso. No me gusta trabajar, Señor. Claro. Tenés que decírselo. Decíselo, y Ahí Dios va, te va a dar ahí. fortaleza, Dios Y te va a Dios- cambiar. Exacto. Entonces, tenés problema con la plata, andá y decíselo a Dios. Pero ves, van como es el publicano que se para delante de Dios a querer orar, a golpearte el pecho, ¿entendés? O querer enseñar. Hemos estado pila de veces con gente al lado que sabes que necesitan una mano, que no la están pasando bien, y se te ponen a hablar de igual a igual, no porque seas mayor, pero si necesitas un Hermano, consejo, humillate pero una vez. pedí un consejo, claro. Pedí una ayuda. ¿Qué te cuesta decir, mirá, hay una situación que se repite? Escucha, humillarse no es ponerse en vergüenza. La gente tiene que entender que humillarse es decir, necesito que me ayuden. Che, mirá, encima, ¿por qué? O sea, nosotros tenemos 30 y pico, estamos pensando en los 40. Entonces, ¿Podemos llorar? un pibe de 20, 25, 30 años, y si vos ya tenés unos cuantos, o sea, tanto por tus batallas ganadas en Dios, que de eso, si vos te querés jactar de algo, de conocerlo y de entenderlo. Amén. Hemos ganado batallas a causa de ser obedientes y poner por obra. Amén. Entonces, porque eso uno lo tiene que reconocer. Ahí, Con la ayuda de Dios. Ahora, si vos viene una persona que está recién casada y
¿por qué no te va a pedir un consejo? Exacto. Alguien que está dando sus primeros pasos en el ministerio y vos ya tenés 7, 8, 10 años en el ministerio, ¿por qué no vas a ir a pedir un consejo? Bueno, ahí es donde, si vos me decís la persona lo ve, te imita, sabe, escucha la enseñanza, pone por obra, bueno, vos ves que la persona va avanzando. Pero pasan los años, no puede... No, ya sé. Yo lo sé. No puede llevar adelante un matrimonio, no puede llevar adelante un ministerio y tantas cosas. Entonces, ¿sabes cómo la persona está dando vuelta y el diablo está esperando así? Que tropiece. ¿Se está relamiendo en algún momento? Sí, tal cual. Mirá, se me venía esta palabra que la dijo Jesús mismo. O sea, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces es ahí donde la persona dice, no, yo voy por mis metas, tengo esto, tengo lo otro, pero si por causa de vos creerte fuerte en tus habilidades, eso va a ser causa de que vos pierdas tu alma y la verdad que no estás entendiendo o no le estás dando la importancia a la eternidad que es la que Dios nos ofrece. Y otra cosa que se me venía y con esto quiero cerrar. Fíjate que muchas veces se cree que una persona fuerte es la que va para adelante, eso sí que encara con todo lo que quiere y muchas veces no hay mayor muestra de fortaleza que la persona que sabe resistir al diablo, que sabe resistir al pecado. Ahí es donde vos decís, ahí yo sé que me estoy siendo fortalecido por Dios porque soy débil pero sé decir no, pero sé resistir. Por eso Jesús decía, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Jesús no le dijo, enfréntenlo, hagan esto. Si bien nosotros sabemos que hay una guerra que se tiene que desatar, pero la guerra se desata justamente cuando va a aprender a resistir. Es decir, me cuesta, pero acá me paro ¿en qué? En la promesa, en la palabra y en la voluntad de Dios. Y ahí vos te volvés la persona más fuerte que realmente el mundo pueda haber. Tal cual. La verdad que hemos tenido un terrible programón y esto es para tarea. No podemos